Bueno, ya estamos en vivo. Voy a esperar a que se sumen algunas personas porque luego no me escuchan y no me doy cuenta. Entonces, denme un minutito y sirve que les comparto una cosa muy interesante de la que vamos a platicar. Si me están escuchando. Bueno, creo que voy a tener un pequeño problema porque no puedo compartir mi pantalla el día de hoy. Entonces, vamos a revisar esto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a platicar de un tema que se llama finanzas, pero vamos a platicar en nuestros miércoles de finanzas de un enfoque diferente. Hoy no voy a hablar de mercados, no voy a hablar de negocios, no voy a hablar de cómo se manejan. Hoy voy a hablar de algo que se llama ética en los negocios, pero más que ética en los negocios es la ética en los mercados financieros, sobre todo en el tema bursátil. ¿Por qué? Porque me quedé con un tema muy interesante. Algunos vieron que a través de ponerse de acuerdo un grupo de jóvenes bajaron y subieron algunas acciones, afectando a otros inversionistas. Pero yo tengo más o menos en este negocio como 18 años. Y la mayoría de las veces creo que siempre es tan activo este mercado, siempre hay tantas cosas interesantes que revisar, que ver, modelo de negocios nuevos, o sea, acciones nuevas, acciones que no sé, o sea, que de un día para otro te dan rendimientos muy interesantes, pero también pues, puede arrojarte pérdidas. Creo que estoy muy despeinada, pero hoy tuve muchísimo trabajo, muchísimo. Yo creo que estos meses han sido de los días de más trabajo. Entonces, yo quiero platicarles sobre, y espero que lo vean incluso después, si no lo pueden ver hoy, quiero platicarles sobre la ética en el mercado financiero. Si me pueden, por favor, decir si se escucha bien, porque la vez pasada me pasé 15 minutos hablando sobre finanzas y familia o finanzas y en pareja, y bueno, fue terrible, el momento porque no estaba escuchando. Ok, sí se está escuchando, muy bien. Es que de verdad fue muy gracioso. Entonces, les explico. Además de algo que aprendí en este negocio es que además de saber, necesitas mantener un código de ética. Y hace muchos años el mercado bursátil era una jungla. Hoy sigue siendo una jungla, la verdad, pero creo que un poco más regulada en unos países más que en otra. Pero quiero hablar de la ética que deberían de tener las personas que operan en mercados financieros y los que quieran meterse a comprar acciones. Resulta que como era una jungla, esta jungla mal regulada, pues en algunos momentos de la historia afectó de manera importante a muchas personas, a muchos inversionistas. El mercado es tan grande y hay tanta liquidez. Por liquidez me refiero a tanto dinero en el mercado y por liquidez me refiero a que se convierte en dinero muy fácilmente. No es como cuando tú tienes una casa y ganas dinero en ella por la plusvalía y te esperas a venderla y esta finalmente cuando tú la vendas te va a dar la utilidad o te va a volver, esos ladrillos los va a volver líquidos. El mercado financiero es súper líquido, o sea,
Antes en 24 horas tú tenías tu dinero, ahora en 72 horas en México se estandarizó para operar con mercados internacionales, tú puedes tener tu dinero. Pero yo creo que para entrar y para ser asesor de inversiones, sobre todo de inversiones de renta variable o de acciones o de mercados donde tenga un grado de riesgo de capital importante, me refiero por eso de capital, es que la gente puede perder su dinero, pero todos los negocios tienen ese riesgo, ¿no? El tema es que aquí se lo debes de manifestar. Entonces, esta semana se hizo mucha inquietud de cómo era posible que un grupo de jóvenes o de operadores pequeños se pusieron de acuerdo para subir una empresa cuando había posiciones contrarias que son a la baja. Esto en el mercado es ilegal, o sea, no debería de pasar. Y como diría Rockefeller, o sea, sí se necesita, bueno, lo ideal es que cuando tú entres a este tipo de mercados, entres también con ética, entres con un modelo de negocio que entiendas qué es eso, que es un modelo de negocio donde debemos actuar de manera correcta. O sea, el ponerte de acuerdo para que una acción baje o una acción suba no debe de ser. De hecho, incluso ha habido casos en los que han multado con muchísimo dinero a las personas que están que hacen este tipo de acuerdos. Y multas, o sea, millonarias, ¿no? Obviamente ahora ocupan un poco esto de perderse en la nube de tanto inversionista pequeñito que quiere comprar acciones y que la verdad es que si tu capital no es tan grande para comprar acciones, yo lo que te recomiendo es que compres fondos, porque, o sea, sí puedes comprar acciones con cantidades muy pequeñas, pero a veces el estar atento de esa acción todo el día para ver si vendes o si compras y vuelves a comprar y vuelves a vender, pues deberías hacer cuentas si realmente las comisiones que estás comprando por compra y por venta te convienen, si realmente ese monto que tú estás operando pequeñito, pues realmente te significa una utilidad importante. Porque repito, o sea, la mayoría de las personas es que tomes el mercado para madurar tus inversiones. O sea, tú ya estás corriendo un riesgo en tu negocio. Si estás tomando las inversiones de las acciones o de los fondos como un tercero, lo ideal es tomarlo como un respaldo para hacer crecer tu negocio y para que tu dinero trabaje. Pero no va a ser súper difícil que te pague lo mismo que tú estás ganando en tu negocio porque tú conoces el negocio, pero además tú te quedas con toda la utilidad. Lo que crecen en las acciones, o sea, se reparten dividendos, en intermediarios, o sea, es el crecimiento de un precio hacia otro es directo, pero en el momento en el que vendes vas a tener que pagar una comisión. Y se mueven centavos, entonces para que realmente se vea un volumen de dinero importante, pues sí tiene que ser una cantidad de capital adecuada. Si no es así, si no tienes la cantidad de dinero adecuada y quieres invertir y ganar mucho dinero, vas a tener que apalancarte. Apalancarte es un término que significa que vas a operar con dinero que no tienes. Y esto, por ejemplo, se puede hacer en el mercado de derivados, uno de los mercados que existen. Y este mercado, por ejemplo, un contrato de dólares, de futuros de dólares, dentro de él vale $10,000. Pero en México, a través del mercado de derivados, tú puedes operar esos $10,000 solamente con una prima. Y esa prima, más o menos, dependiendo de los bancos, vale entre 18 y 20 mil pesos. Entonces, significa que con 20 mil pesos tú estás operando algo que vale 10,000. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que si te equivocas, pierdes en el mismo tamaño. O sea, se ven las cantidades, se comienzan a ver las cantidades. Entonces, por eso es que yo creo que siempre que se opere el mercado, y por lo menos a mí me ha funcionado durante todo este tiempo que he estado trabajando con inversionistas propiamente, me ha funcionado ser transparente. Creo que era algo que yo ya lo venía manejando, pero resulta que en México hay un organismo que se llama AMIB, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, que es una asociación que nace con el propósito de garantizar la ética, la capacidad técnica, la capacidad moral, la capacidad económica de un asesor o de una persona que se dedica a invertir en los mercados financieros.
de manera profesional. O sea, tú te puedes dedicar a comprar y vender acciones tú solito, pero si tú te quieres dedicar como un abogado, como un contador, debo de tener una licencia. Bueno, yo la tengo desde hace muchos años, pero ¿por qué? Porque este instituto surge con la intención de regular todas estas situaciones que no generan un mercado sano, que no me generan un mercado transparente, que no generan un libre mercado, porque ahí sí es la oferta y la demanda lo que debería de determinar los precios. Y eso fue lo que no pasó con estos niños. O sea, se ponen de acuerdo, operan y hacen subir la acción no de manera natural, sino de manera intencional. Y eso no se debe de hacer. Y yo creo que es porque efectivamente pueden operar, pero no se han formado, no se han capacitado y no han tenido la formación ética. Cuando tú te certificas como un asesor financiero profesional y tienes tu licencia, te cuenta como un contador que tiene ahí su firma y puede firmar los estados financieros porque es contador y tiene su cédula, así es el asesor financiero. Por lo menos en México y en España. En Estados Unidos es muy parecido también, pero tienen otro nombre. Pero quienes se dedican por fuera a todo eso, creo que se les olvida pasar el examen que es obligatorio. O sea, tú puedes ser un genio, puedes pasar los exámenes con honores, toda la parte técnica. Puedes demostrar la capacidad técnica, la capacidad económica, porque te piden hasta el buró de crédito. Puedes hacerlo, pero si tú repruebas ética, no te dan la licencia. Entonces, ¿qué es la ética en el mercado financiero y los asesores que nos certificamos o que trabajamos de manera profesional en la asesoría de inversiones y la asesoría de personas que quieren cuidar su patrimonio y ocupar los mercados financieros como un vehículo de crecimiento? Ajá. Uno, nos enseñan, y debemos aprender, yo creo que todos, es que la ética es diferente a la moral y nosotros debemos de ser éticamente morales. ¿Qué significa? Que la ética nace del individuo. La moral es impuesta por nuestra sociedad, por las reglas, por las leyes. Entonces tú debes de tener la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo, qué va a dañar a otras personas y qué no va a dañar. Por ejemplo, nosotros nos guiamos por el perfil. O sea, hay tantas inversiones en el mercado que si una persona, por ejemplo, me pasó esta semana, hace 6 meses había platicado con una clienta, una persona, y me dice, toma una inversión que es a un año, porque es más volátil y hay que madurarla. Entonces la revisamos en 6 meses y de repente me dice, no, sabes que yo no la quiero, hoy quiero vender. El problema de vender tan deprisa, así sin planearlo, pues es que vendes al precio que te compran. Entonces, esa es una mala técnica de salida. Yo nunca estoy de acuerdo con eso, pero al final lo respetas porque es su perfil, o sea, respetas la intención del cliente. Entonces, siempre debes de poner el interés del cliente antes que el de nosotros. O sea, la parte de la ética, a veces te hacen preguntas tan confusas que lo hacen para saber si realmente estás contestando desde tu intención correcta. Yo lo que les decía, o sea, no nada más es sentirlo, sino también es actuarlo. Entonces te hacen tantas preguntas y a veces tan confusas para que tú te puedas, como para confundirte y que en determinado momento salga lo que realmente piensas, lo que realmente sientes y lo que actuarías en el mundo de las inversiones o en el mundo de las finanzas. Entonces, hay un principio para los asesores financieros, y como digo, yo tengo ya casi 18 años en eso, en el que dice, por ejemplo, a veces la gente que no trabaja en el tema bursátil dice, el fin justifica los medios. Para nosotros no es correcto. O sea, un acto tiene un fin, tiene un medio, y todos estos fines, actos y medios deben ser lícitos, deben ser éticos, deben ser correctos. Si uno de estos tres no está bien, el acto no es correcto, entonces no debemos hacerlo. ¿Que es difícil? Pues sí, pero la verdad es que esa es la ventaja de que si tú estás usando un asesor financiero o una institución financiera, lo que tienes que hacer es revisar que tenga esta licencia, porque por lo menos pues ya le hicieron ahí un chequeo en la cabeza para ver si actúa de manera correcta o no. También nos enseñan principios que cuando yo los entendí, los quise aplicar en toda mi vida y los aplico incluso para dar consejos en el tema de las finanzas. O sea, si algunos han visto mis pláticas o mis talleres, yo, por ejemplo, les hablo del presupuesto, pero el presupuesto no como una herramienta, sino
la herramienta debe ser manejada por alguien inteligente, y la inteligencia radica en qué hay dentro del corazón de cada persona. Y yo les hablaba de valores, por ejemplo, en la plática anterior, de los valores que debes de tener para implementar un presupuesto. Entonces, estos valores que nosotros ocupamos como asesores financieros son la honestidad. Y dices, ¿qué es la honestidad? Pues la honestidad es actuar de manera, con un actuar recto, o sea, no nada más pensarlo, sino hacerlo. Es, por ejemplo, a alguien se le olvida su cartera y nosotros decimos, se le olvidó, se la voy a guardar. No, lo correcto sería hablarle y decirle, oye, se te olvidó tu cartera, oye, y entregársela. O sea, esa es la honestidad. La honestidad lleva hechos, no cartitas a Santa Claus de buenos deseos. Tienes que actuar. Por ejemplo, ¿cómo yo reflejé esto? O cómo me gustó para implementarlo, en que, pues, por ejemplo, cuando alguien me contrata, vendo mi libro, parte de las utilidades de ese libro se van a apoyar cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque hay que hacer cosas, no nada más tener la intención de ser buenas personas, sino hacerlas. Otra cosa, y esto se les llaman principios generales, que todos los asesores financieros deberíamos de tener, y todas las personas que se dedican a las inversiones en bolsa o en mercados bursátiles deberían de tener. Y si se tienen, no pasarían estas cosas que de repente vemos que alguien se fabrica o construye precios que no existen, o productos que no existen, o situaciones muy desagradables que no deberían de darse en el mundo de las finanzas bursátiles, porque es el mercado más puro, es el mercado donde realmente la oferta y la demanda determinan los precios, es el mercado más democrático. O sea, cualquier persona teniendo un centavo, bueno, por ejemplo, un centavo, 2 centavos, hasta $1, puede comprar la misma acción o los mismos títulos que alguien que tiene 5, 6, 7, 8, 10 millones. O sea, por ejemplo, puedes comprar, hay un fondo muy interesante que se llama Digital, y este fondo compra puras acciones de toda esta economía nueva, ¿no? De todo lo digital. O sea, valen centavos los títulos, y puede comprarlo alguien que tiene mucho dinero o alguien que tiene poquito dinero. O sea, es democrático. No te pregunta ni qué raza, ni que si eres mujer o si eres hombre. O sea, no, este mercado es transparente, y por eso debería de cuidarse y actuar con base a los códigos de ética que regulan la profesión, porque esto es una profesión. ¿Qué otra cosa se integra? Se llama probidad. Probidad. Si me hacen favor, me gustaría mucho que compartieran este video, porque a veces no solamente esto es como, yo creo, como tener un buen amigo médico, un buen amigo abogado, y en determinados casos un buen amigo financiero. Entonces, compártanlo, les va a ayudar mucho a las personas a tomar decisiones financieras bien inteligentes. ¿Qué otra cosa se necesita y te evalúan para que te den tu licencia? La probidad. La probidad es la constancia en observar tus deberes. Y esto, o sea, y después cuando tú dices que alguien es permanentemente correcto, le llamas que es alguien probo. Ese es un halago. O sea, que alguien te diga eso es como, para mí significa muchísimo, pero a veces no sabemos qué significan las palabras, y la probidad es eso, que de manera sistemática, constante, repetible. Después es integridad. ¿Qué es la integridad? Bueno, la integridad es una congruencia entre lo que eres y lo que haces, y esto es porque tienes principios y valores. O sea, no vas a decir una cosa, vas a pensar una cosa y vas a hacer de otra forma. La integridad habla de alguien completo, de alguien que trae una conexión correcta entre lo que siente, entre lo que piensa, entre lo que dice y en lo que hace, en cómo se conduce. Luego tenemos otra cosa que se llama imparcialidad. El tema de la imparcialidad es genial porque, pues así como les decía, hay gente que tiene mucho dinero y que invierte en mercados bursátiles, hay gente que a lo mejor está empezando, y debe ser igual de importante la persona. O sea, no porque tenga más dinero vas a atender ante sus inversiones. No, o sea, en el momento en el que te pide la asesoría, en el momento en el que te pide la operación, el retiro, la compra, la venta, la tienes que hacer. Pero además el mismo mercado pone el primero en tiempo, primero en ejecución. O sea, si tú te formas antes que el otro, aunque te has formado con menos valores, sale. Y si después empieza a bajar la acción y tienes mucho más volumen, pero llegaste después a la fila, pues después a la fila. O sea, les digo, es súper transparente, es súper democrático. Después tenemos buena fe. La buena fe
es lo que yo les platicaba, es tener la intención, tener una buena intención, se llama intención recta técnicamente. Entonces, esta parte es genial porque si yo me doy cuenta que si estas cosas tú las integras a tu modelo de negocio, a tu modelo de vida o a tu proyecto, te van a sumar muchísimos valores, te va a sumar muchos beneficios. Y luego, aparte de esto de la ética que hablan o que deberían de tenerse en las finanzas, luego se tiene algo que se llaman principios fundamentales, que son el deber actuar, el deber ser. Esto te sirve para actuar. Y hay uno específicamente en el que dice, actúa de acuerdo, lo voy a leer, con las disposiciones aplicables y las sanas prácticas de mercado. Dice, abstenerse de ejecutar instrucciones que sean contrarias a las regulaciones vigentes. Supervisar que tus colaboradores realicen actividades conforme al régimen legal vigente y las sanas prácticas. O sea, si alguien está siendo incorrecto y te invitan, deberías de decir no, ¿sí? Eso dicen los códigos de ética, por lo menos en México. Y bueno, yo he revisado los españoles y también dicen cosas parecidas. Luego dice, promover con el ejemplo la rectitud de acuerdo y de acuerdo con los demás profesionales. Y dice, no ser complaciente y consecuente con conductas incorrectas. Está genial. Informar y, de ser posible, aportar evidencia de las violaciones. O sea, eso de ponerse de acuerdo para afectar de manera intencional una acción o un mercado, no se debe, es ilegal, es incorrecto, o sea, no debe existir en el mercado. Luego tenemos otro que se llama actúa con base con una conducta profesional íntegra que te permite el desarrollo transparente y ordenado del mercado. Bueno, eso fue todo lo que rompieron. Este es el que les quería explicar, o sea, estos principios fundamentales que platiqué son el deber ser, el día a día. Entonces, uno de ellos habla de manera específica en esto y dice, actúa con base con una conducta profesional íntegra que permita el desarrollo transparente y ordenado del mercado. Aquí está. Crear condiciones falsas de demanda o de oferta que influyan en los precios o tasas no se debe hacer. Alterar los precios o tasas por medio de engaño o rumor tampoco se debe hacer. Dice que estas malas prácticas que deriven de una falta de libre mercado, de contacto entre la oferta y la demanda. Entonces, no debes de hacerlos. Y por último dice que alterar de manera injustificada la operación normal de los mercados. Entonces, pero lo importante, hay más, ¿no? Hay uno que se llama prevalecer el interés de tu cliente, evita conflictos de interés, proporciona al mercado información veraz, clara y oportuna. Eso también lo rompieron. Luego, salvaguardar la confidencialidad, luego no uses ni divulgues información privilegiada y compite de forma leal. Esos son como, después los platico. Pero el que les quería platicar y poner en ejemplo es que los mercados naturales de inversión no deberían de ser manipulados. Suena divertido y suena a operación de llanero solitario y suena pues vamos contra el mercado, vamos contra la corriente y un tipo Anonymous, ¿no? Pero ahora de los mercados financieros. Lo que les quiero decir es que cuando alguien opera de manera incorrecta, afecta a todos. No solamente va a afectar a los fondos buitres contra los que estaba atentando, ¿no? Sino que va a afectar a todos porque el mercado financiero está correlacionado. Lo que le pasa a uno le afecta a los demás. Ya los sistemas son tan dinámicos. Por ejemplo, yo conozco instituciones que operan con inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, cuando detecta un stop loss, ¡pum!, sale y vende. Y si fue una manipulación, va a reventar a esa acción. Pero además después hay sistemas que están ligados, que se llaman colaterales. Entonces, cuando este algoritmo detecta que ya vendieron esta acción porque empezó a bajar fuerte, ese algoritmo, para prevenir pérdidas, va a vender otras. Ajá. Entonces, y empiezas a tomar posiciones contrarias, por ejemplo, de cortos o de largos, que corto es que apuestas a que baje, largo apuestas a que suba. Uh-huh. Entonces, esto está correlacionado. Si la gente, por ejemplo, hoy hasta las Afores
Cualquier persona que tenga un sueldo y que le retengan en su trabajo para el fondo de ahorro para el retiro, que le retengan en su trabajo para el fondo de vivienda, cualquier persona que tenga un trabajo formal y que quiera participar de esto y que tenga una Afore, le afecta. O sea, que alguien se comporte bien de manera ética en el mercado financiero, que no se comporte bien de manera ética en el mercado financiero, les va a afectar. ¿Por qué? Porque a los inversionistas no les gusta perder. O sea, a nadie le gusta perder. Es, por ejemplo, cuando en México el gobierno dijo, voy a cancelar el aeropuerto. Los que iban a ser mucho más perjudicados iban a ser las Afores. Pero las Afores, previendo esta situación que podría ser, que podía darse no por el mercado, sino por alguien fuera, por un operativo y por un marco legal que cambiaban de presidente, tomaron previsiones y dijeron, ok, te voy a prestar dinero para el aeropuerto, pero aquí hay una clausulita donde dice que si siempre no se hace, me regresas mi dinero. ¿Por qué? Porque no es dinero de ellos, es dinero de inversionistas, de gente común y corriente como usted y como nosotros, que estamos tomando los mercados financieros como una forma de cuidar nuestro patrimonio e incrementarlo, sí, a lo mejor no del tamaño del que tenemos de nuestro negocio, porque tu negocio, por ejemplo, pues es vender ropa, ¿no? Entonces a la ropa le ganas, no sé, 100%, tu negocio es vender alimentos y a los alimentos le ganas, pues no sé, 150%, ¿no? Y eso, tú conoces el negocio, tú conoces el riesgo, tú tienes la lista de proveedores, la lista de clientes, la relación para la mercadotecnia, o sea, todo el showcito. Y en el mercado, en la bolsa, ya son empresas muy maduras, con mercados reales muy grandes, muy sólidos, que sus crecimientos son marginales y te van dando utilidad, por supuesto que sí. A veces, por ejemplo, me ha tocado ver generar portafolios para gente con perfiles un poquito más arriesgados, que de repente pues compramos oro, compramos dólares y puede que te vaya muy bien, pero por ejemplo, pues cuando empezó la pandemia, pues todo el mundo se apanicó y lo que subió más fue el oro, ¿no? Pero hoy que ya está más o menos la cosa, pues se ha bajado un poco, o sea, se ha normalizado. Pero no quiere decir que vamos a manipular el mercado ni nos vamos a poner de acuerdo, porque por lo menos en México hay entidades que regulan, que supervisan y que castigan si te portas bien o te portas mal. Entonces, yo creo que, ya casi voy a terminar, yo creo que para los que vean este video y lo que les puedo aconsejar en tema de finanzas, porque es como a lo que nos dedicamos, es si vas a querer invertir, usa plataformas que estén vinculadas a tu sistema financiero nacional, o sea, de acuerdo a tu territorio. Ocupa plataformas, si a lo mejor vas a empezar a invertir y no es una cantidad pequeña, ocupa plataformas donde de momento no operes con derivados o no operes con mercados donde te veas apalancado, sobre todo porque son mercados bien complejos que si tú no tienes la formación técnica ni ética, te vas a ver vas a perder muy buena parte de tu patrimonio o de la cantidad que estás metiendo ahí. Invierte en plataformas que el marco legal esté domiciliado a tu país, porque luego están domiciliadas o sea, una vez me llega una persona y me dice, es que perdí todo mi dinero. Y yo dije, ajá, bueno, ¿y cómo no? Entonces, me metí a esta plataforma, no recuerdo cómo se llamaba, y ahora me hablaron que porque debía dinero, si ya se acabó todo el dinero, pues estaba operando en corto y ni sabía, ¿no? Entonces, reviso el marco legal de los contratos, estaba en una isla ahí por Zimbabue, una cosa así. Entonces, revisen el marco legal en el que están invirtiendo. Y si quieren ustedes empezar a hacerlo, pueden hacerlo, pero edúquense, aprendan. Esta semana voy a preparar unas clases para los que quieran entrar por Zoom, mándenme mensajito para cómo operar acciones en el mercado de derivados. Cuando entras, cuando compras, porque vendes, qué analizas, ajá, para que todos vayamos aprendiendo. Pero, la ética, o sea, no te puedes meter a un negocio. El dinero es la manifestación de que haces algo muy bien. Entonces, no te puedes meter a un negocio donde estás pensando intencionalmente fastidiar a otras personas. O sea, como que se me hace algo ilógico, pero bueno, existe, ¿no? Y pasa. Entonces, siempre opera con marcos legales, siempre porque te van a proteger. Siempre opera en plataformas o en bancos que tú, sobre todo en plataformas, porque ahorita es como mucho de esto, revisen dónde están sitiadas, o sea, el día de mañana que tengas un problema o algo, siquiera sepas a dónde vas a ir a tocar la puerta, y si no, por lo menos que la Conducef esté medio enterada de cómo funciona la cosa esa, ¿no? Entonces, o la plataforma o el modo de negocio en el que te estás metiendo, o sea, si es algo relacionado con finanzas, tiene que estar regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
no te vayas con la idea de que nada más porque diga fondos de inversión. Es más, yo he visto contratos de plataformas que dicen inversiones en fondos. Ajá. No dice fondos de inversión. ¿Por qué? Porque es una palabra regulada para el mercado financiero. Y se parecen, pero es ilegal. Y luego los terminan empantanadas las gentes ahí que se meten porque no leen el marco legal. Ajá. Por eso les digo, lean bien sus contratos, revisen qué marco legal están ocupando, que las palabras que están ocupando estén en el orden correcto, porque si tú, es diferente una sociedad de inversión o un fondo de inversión que en una inversión en fondos. Ajá, aunque suena como las palabras son las mismas, el orden te da una actuación completamente diferente. La mayoría de las instituciones serias no te van a pedir efectivo, o sea, te van a pedir transferencia. La mayoría de las instituciones serias no te van a dejar operar a la primera con derivados, ni te van a dejar a la primera operar en cortos, en largos y apalancados. O sea, tienes que pasar por un estudio, tienen que hacerte un estudio de... ¿Por qué? Porque ellos se quedan como corresponsales, corresponsables, propiamente, perdón, no corresponsales, corresponsables. En México, el tema de operar derivados, operar en el mercado donde te puedes apalancar, es fácil, es complicado, pero es fascinante. O sea, la institución financiera que participa ahí tiene que demostrar capacidad económica, o sea, tiene que aportar dinero. Por eso es que se queda como corresponsable del sistema de seguridad, de que no entren en falta de pago ningunos. Ajá. Es bien interesante, se los voy a tratar de explicar para que todos vayamos aprendiendo, pero hoy les quería platicar de la base, la ética. O sea, debemos ser correctos. Lo que hicieron estos niños para fabricar los precios no estuvo bien. Que si puede haber consecuencias, no lo sé porque desconozco en qué plataforma completamente cada uno operó y seguramente fue algo perfectamente organizado para operar organizadamente. Ajá, entonces, supongo que revisaron esos temas legales, pero yo les sugiero que si quieren comenzar a invertir, revisen que las personas a las que les depositan su confianza y su dinero estén ligados a este sistema de regulación. Esa sería mi mejor sugerencia y con esa me voy a despedir. Compartan el video porque todos tenemos que aprender y debemos aprender a tomar decisiones financieras más inteligentes, más informadas y más conscientes. Hoy el tema de la digitalización nos está abriendo las puertas, el mundo, un negocio nuevo, visiones nuevas, oportunidades nuevas, pero debemos de saber cómo tomarlas, porque si no, nos vamos a meter en problemas, ¿sale? Así es que les agradezco mucho su tiempo a todos los que se quedaron. Compartan, nos vemos el próximo miércoles de finanzas avanzando con temas de inversiones en bolsa. Vamos a ir paso por paso para que todos podamos aprender y entender cómo funciona el mercado financiero y dónde podemos tomar buenas oportunidades. Les agradezco. Muchas gracias.